Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy, inicio de semana, pues esperemos que para todas y todos sea maravilloso este día y además el resto de la semana. Vamos a contar con la presencia de un analista político de gran influencia en la región. Se trata de Héctor Galvis, quien es también periodista y exdiputado de la extinta Asamblea Legislativa, hoy Consejo Legislativo del Estado Miranda. Bienvenido, Héctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Daisy, por tener el privilegio de visitar tu programa, el cual es muy bien visto por todos los altos mirandinos. Héctor, hoy se encuentran pues muchos temas políticos y de interés latentes. Uno de ellos, y para comenzar, es la postura del presidente Nicolás Maduro, quien habría anunciado medidas a nivel geopolítico que son muy importantes, ya que él anuncia que limitará el número de funcionarios estadounidenses en el país en cuanto a la embajada. Además, solicitará visa a los ciudadanos estadounidenses que quieran visitar nuestro país y además exige que sean informadas, el gobierno sea informado cuando se realicen reuniones de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, pues que sean vinculantes, obviamente con funciones de gobierno. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, simple, eso ha tenido, yo diría, dos lecturas, ¿no? Desde el punto de vista de los factores de quienes acompañan al gobierno revolucionario, el presidente Maduro, simple y llanamente, ha sido una especie de reacción y de respuesta ante los abusos y atropellos que el gobierno norteamericano en determinados momentos ha tenido contra los mismos funcionarios y autoridades que encarnan y representan al gobierno venezolano. En ese sentido, ha habido una especie de acuerdo a las posiciones de muchos oficialistas, en ese sentido, de que ha sido una reacción al gobierno norteamericano. Pero, por supuesto, para otros sectores que pudieran ser por parte de la oposición, ha sido como una especie de risa, de burla ante este hecho, porque en cierta medida pues no les afecta en nada, a lo mejor porque pudiera interpretarse que es poco el volumen de visitantes por parte de los Estados Unidos a Venezuela. Sin embargo, pudiéramos revisar que hay una especie de contrapeso serio en esto. El número de venezolanos que están en las embajadas norteamericanas son alrededor de 17, mientras que el grupo de funcionarios norteamericanos que se encuentran en la embajada norteamericana aquí en Venezuela pasan de los 100 funcionarios. Como consecuencia, hay una especie de desbalance en cuanto a ese aspecto y creo que en cierta medida también pudiera afectar el elemento económico, porque no es menos cierto que deben haber algunos factores privados que desde el punto de vista como empresarios norteamericanos, gente que hace negocios definitivamente con el gobierno venezolano, se puedan sentir afectados, o algunas personas que también están vinculados a, digamos, habitantes de Estados Unidos y que han creado lazos desde el punto de vista familiar, eso pudiera afectar. El periodista José Vicente Rangel anunció en su programa, en la parte de confidencias, que el 92% de los venezolanos estarían en desacuerdo con una posible intervención del gobierno de Estados Unidos en el supuesto negado que se produjese algún estallido social o algo por el estilo. Y de hecho, este resultado obedece una investigación de Interlaces. ¿Tú crees que sea posible una intervención de Estados Unidos a Venezuela? Bueno, definitivamente a mis años te pudiera decir que eso no es descartable. Eso ha sido planteado. La intervención de los Estados Unidos no es exclusivamente para Venezuela. Si revisamos el pasaje histórico del esquema de funcionamiento del trabajo geopolítico por parte de los Estados Unidos, ha sido como una especie de que muchos lo consideran como el policía mundial. La presencia de Estados Unidos está ciertamente ahorita en la Unión Europea con el caso de Ucrania. La presencia de Estados Unidos está en Siria, la presencia de Estados Unidos está en Libia, está en Afganistán, en Egipto, en todo el mundo. Recientemente, hace unos años atrás, se presentó también con la intervención en Panamá, con el caso Noriega. En fin, de manera general, si hablamos que pudiera plantearse la idea de una intervención norteamericana en Venezuela, eso no es descartable. Eso pudiera estar como parte de unos planteamientos y solicitudes que han hecho en determinado momento los factores de oposición, cuando en el año pasado plantearon entre una de las estrategias a implementar
como contraposición de oposición al oficialismo, era la salida. Y para este año es la firma de un acuerdo de transición. Cuando evaluamos realmente el planteamiento de un acuerdo de transición, ¿qué se está planteando? Precisamente Tarek William Saab consideró que este acuerdo de transición que firmaran Antonio Ledesma, María Corina Machado y Leopoldo López estaría suscrito en los mismos que se firmaron el 5 de marzo del 2002, cuando se realiza el golpe de Estado Hugo Chávez. Vamos a ver un video con este comentario y luego lo comentamos tú y yo. Yo he leído con mucha calma el acta llamada de transición a la democracia que desconoce a los poderes establecidos en Venezuela y que firmaron 3 dirigentes de oposición. Te puedo concluir que es idéntica, sin ninguna coma casi, a la que firmaron el 5 de marzo del año 2002 los factores que promovieron el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Y eso es muy grave, porque cuando tú hablas de transición, la transición es la consecuencia de un golpe de Estado. Comentar con respecto a este acuerdo de transición desde tu punto de vista, ¿sería antidemocrático? Es que realmente pues los dos elementos, te repito, ¿no? Como el año pasado cuando se plantea el iniciativo de una jornada de actos de violencia de calle, como fue el caso de la salida, que terminó alrededor de casi con 43 muertos dentro del marco de la sociedad, como consecuencia de esas manifestaciones violentas que todos los venezolanos pudimos apreciar. No es menos cierto que ahora, como elemento planteado para el año 2015, cuando se plantea un documento de esa naturaleza, ¿de transición para qué? ¿Hacia dónde? Hacia las elecciones parlamentarias. Desde el punto de vista, cuando hablamos de un documento que plantea el desconocimiento de las instituciones, el desconocimiento de las autoridades del Estado, desconocimiento definitivamente del gobierno como consecuencia, se plantea en ese sentido una posición, si se quiere, conspirativa, que en cierta forma lucha de manera surreccional contra el gobierno actual. En ese sentido, pudiéramos decir que ha habido unas grandes fallas por parte de la oposición en el manejo de la estrategia para recuperar el espacio. Más todavía cuando las encuestas en este instante favorecieran realmente en vista de la impopularidad que pudiera tener el gobierno. Bien, vamos a un corte y en la próxima parte continuamos hablando con Héctor Galvis, periodista y analista político. Continuamos, amigas y amigos, con el periodista Héctor Galvis, hoy analizando pues el contexto político de nuestro país, y precisamente hay un tema que ha tocado muchísimo y que ha movido de alguna manera muchos cimientos en la arena política de Venezuela, y es precisamente la detención de Antonio Ledesma. Al respecto, la esposa del dirigente ha señalado que la detención de Antonio Ledesma no ha resuelto la crisis que hay en Venezuela. En este sentido, pues, ¿en qué resuelve o qué pasa con esta detención? O sea, es decir, ¿qué logró el gobierno con hacerla? Bueno, yo particularmente, en cierta forma, pudiera coincidir a lo mejor con la esposa de Antonio Ledesma, señalando de que no resuelve la crisis desde el punto de vista económico o de los altos niveles de impopularidad del gobierno o de las fallas desde el punto de vista de la gestión. Pero lo que sí resuelve es que disminuye en cierta medida o neutraliza en cierta forma la popularidad que tenía Leopoldo López en Ramo Verde ante esta detención que le realizaron desde el año pasado, cuando ya cumplió un año de detención. ¿Qué cree usted, que estarían tratando de dividir a la oposición con esa acción? Yo pienso particularmente que la principal jugada del gobierno revolucionario es dividir la oposición. Y esa jugada le ha permitido a lo largo de estos 15 años ganar muchos espacios, ganar las parlamentarias, ganar las elecciones o las contiendas electorales que se pudieran estar presentando. Si revisamos desde el jueves pasado, creo que fue el momento cuando se detiene Antonio Ledesma hasta la fecha, revisamos las intervenciones a nivel de la Internacional Socialista a nivel de Europa, si revisamos las intervenciones que hicieron las diferentes instituciones internacionales de los diferentes estados en todos los países internacionalmente, a solicitud de la defensa de Antonio Ledesma, colocan a Antonio Ledesma con unos márgenes de popularidad y de crecimiento bastante elevados que contrarrestan en este momento, yo diría, el avance que había alcanzado En este Leopoldo caso, López. usted está colocando en la arena política dentro de la oposición a dos grandes liderazgos, que serían Leopoldo López y Antonio Ledesma. Claro. ¿Dónde deja Capriles Radosky? Que oye, lo que podemos decir de Capriles Radosky, eso lo sabe indudablemente primero Justicia, y todos los factores de la mesa de la unidad, que, con el perdón de decirlo de manera popular, está enterrado desde hace tiempo. Capriles Radosky, como gobernador del estado y como candidato presidencial en sus últimas contiendas y todas sus derrotas que ha tenido hasta el momento,
realmente crea un vacío. La oposición tiene un vacío en este momento. Y hasta cierto punto pudiera considerarse la presencia de Antonio Ledesma con la presencia de Leopoldo López dentro del marco de la oposición, crea la búsqueda de una alternativa entre los dos, cuál pudiera ser el que posiblemente pudiera encarnar el liderazgo representativo de la Mesa de la Unidad para conducir la oposición hacia los triunfos electorales que debieran conseguir. En contraposición, aún siguen las colas, vino el aumento del pasaje, la gente tiene que hacer largas colas o comprarle a los llamados bachaqueros los productos de primera necesidad. ¿Usted cree que el gobierno ha tomado acciones pertinentes o correctas con respecto a la situación de desabastecimiento e inflación? Creo que ha tenido realmente inmensas fallas. Yo creo que el Ejecutivo Nacional, desde el punto de vista de lo que ha sido la red de distribución, y te pudiera anunciar que a nivel de Puerto Cabello, que a nivel del puerto de La Guaira, la cantidad de containers que almacenan grandes cantidades de comida, lo suficiente realmente para abastecer el territorio nacional, ha adolecido de una red de distribución que le permitiera a la población llegar los alimentos. Si por un lado pudiéramos decir que los recursos del Estado se han implementado en función de la adquisición de alimentos a través de las importaciones para contrarrestar, digamos, el desabastecimiento de los anaqueles de los supermercados, no menos cierto que la falla se ha presentado en la red de distribución y como consecuencia eso ha sido un mal manejo en ese sentido. Creo que el Ejecutivo Nacional tiene que en cierta medida buscar una salida en cuanto a la distribución de la cantidad de alimentos que pudiera necesitarse en los diferentes sectores, tanto populares como de clase media. El Papa Francisco ha tomado un liderazgo muy especial desde que pues, está en la primera magistratura del papado, en su papado, y es precisamente relacionado con posturas muy serias en cuanto a los problemas que hay en el ámbito mundial. Y precisamente en el Angelus pasado acaba de fijar una posición muy interesante con respecto a Venezuela. Él insta a que está viendo pues una tensión muy aguda en Venezuela y dice que el pueblo venezolano debería construir un diálogo sincero y constructivo. Además, puso a Venezuela en manos de nuestra Virgen de Coromoto. ¿Qué opina usted al respecto, con respecto a esta posición del Papa, sobre todo cuando la inscribió en el tema de la violencia y nombró de manera específica al joven de 14 años que fue asesinado en San Cristóbal? Bueno, simple, coincido realmente con el Papa Francisco en función de que la salida que pudiera buscarse en Venezuela es recuperar como tal el diálogo. La búsqueda de las conversaciones dentro de los factores de la oposición con los factores del gobierno es la verdadera salida para establecer, digamos, una mejor acción política que permita como consecuencia mejorar la calidad de vida de los venezolanos, ir hacia menos niveles de conflictividad y búsqueda de estímulos dentro del sector empresarial, dentro del sector productivo, para generar automáticamente, yo diría, el abastecimiento que requiere dentro de la población. En cuanto al acuerdo y el diálogo que se establezca, no es menos cierto, eso permitiría crear una especie de refrescamiento, de equilibrio y de contraposición a esos niveles de violencia que en determinado momento afectan a la población en su totalidad. ¿El pueblo venezolano tiene alguna acción que usted considere deba tomar para mejorar la crisis? Bueno, entre uno de los aspectos realmente que debe tomar el pueblo es tomar conciencia. Tomar conciencia en el caso específico de las compras indebidas que se realizan a nivel de toda la red de supermercados. Si bien es cierto que muchas familias requieren de los productos de consumo masivo que se presentan y se venden a través de los supermercados y de las redes comerciales, no es menos cierto que se estableció una especie de comercialización injusta denominada el bachaqueo. El bachaqueo no es más que la búsqueda de la compra de los productos de primera necesidad a un precio que está regulado para sacarlo en la calle y afectar al resto de la oposición. La población debe participar dentro de esto, los consejos comunales, las asociaciones de vecinos, hasta las mismas organizaciones partidistas. Tenemos que establecer una gran cantidad de foros, de charlas y de comentarios dentro de la ciudadanía, que eso nos afecta a todos en su totalidad. Muchísimas gracias a Héctor Gálvez por esta interesante conversación y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV.
la entrevista meridiana. Se despide a nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes. Gracias a ti. Daisy Oropesa. Gracias, Héctor.